Venir. Buen día, un gusto acompañarnos. Además, unas jornadas con muchísimo trabajo. Y no llueve nunca, así que no va a parar este laburo, ¿no? Y la advertencia meteorológica que hagan para hoy, por lo menos las predicciones que hay, tampoco son sanas para nosotros en virtud de cómo venimos con la cantidad de incendios que han tenido lugar durante el fin de semana. Claro. Ya este fin de semana hubo, porque hubo muchos casos la semana pasada, pero este fin de semana hubo dos de los típicos incendios de verano en Manantiales y en Guasubirá, y el viento tampoco ayuda, ¿no? No, las condiciones climáticas no jugaron a favor. Fundamentalmente, que hablamos en el de Guasubirá, donde los fuertes vientos que se registraron en la zona, más un microclima que se generó producto del propio incendio, llevó una rápida propagación de lo que fue ese incendio, que termina consumiendo en el entorno de las 38 hectáreas, en una zona donde no hay muchas residencias, pero dentro de las que habían se lograron salvar producto de la protección que se dio a las viviendas. Claro. Pero básicamente hablamos de una extensión bastante importante. Ahí, Bien, y Leandro, todavía como que no empezó el verano mismo, ¿no? La gente estar afuera, Pero arrancamos fuegos. más la temporada. sí, Claro. pero Leandro, ahí hay una cuestión, ¿no? Que siempre se discute, hay un edicto incluso del fuego que tiene penas hasta de cárcel para quien inicie un fuego y lo haga de forma irresponsable. Ahora, ¿siempre es la mano del hombre ahí o la combinación de las altas temperaturas con algunas condiciones del ambiente pueden generar un incendio por sí solo o siempre tiene que haber un error humano? En todos los casos hay un factor humano involucrado. Y si nosotros decimos, hay tres factores que hay que manejar para la ocurrencia del fuego, que es el material combustible, que está presente siempre en la costa, lo que es el oxígeno, que también va a estar presente, falta la fuente de calor que lo active. Claro. La fuente de calor que provengan de causas naturales son inexistentes. Cuando hablamos del sol, por ejemplo, el calentamiento que hace, y la refracción a través de un elemento que concentre la temperatura para que se inicie un incendio, estudiados los casos, están en menos del 1%. Entonces hablamos que al restante número está el factor humano involucrado. Claro, que eso quiere decir prender fuego donde no se puede, apagar mal un fuego. Descuidarse. En la mayoría de los casos está vinculada a la imprudencia, la negligencia, el descuido, la inobservancia. Partimos de lo siguiente, la realización de fuegos a cielo abierto a partir del 1 de diciembre ya está prohibida, por lo que justamente decía que es este decreto, el 436, que prohíbe esa realización en todo el territorio nacional hasta la segunda quincena de abril. La problemática que tenemos es que se siguen realizando esos fogones. Las quemas. Estamos en esa percepción que tenemos de que aún no está el verano en fuerte y que el material combustible, o sea, que no se va a generar este evento. El material combustible que está a lo largo de todo el territorio nacional, pero mayoritariamente en lo que es la línea de costa desde Montevideo hacia Rocha, que es donde nos da mayor problemática, claro, está en condiciones de quemarse en este momento. Tenemos una continuidad de ese material combustible y tenemos, producto de los últimos eventos que se han dado climatológicos, y ustedes lo sabrán, los fuertes vientos han llevado a una, ¿cómo decimos?, a un desorden generalizado en toda esa zona costera en lo que respecta a la presencia de material combustible liviano. Ramas secas, todo eso que, claro. Vuela el toque. Y eso también ha destruido lo que es la continuidad de los cortafuegos que existían como elemento de prevención. Si bien se están repasando, es muy corta la distancia en tiempo que hablamos desde la ocurrencia de los eventos hasta el verano. Como para Bien, que y en los lugares de trabajo, recién cuando presentábamos el tema, hablábamos de este último trabajador que falleció en esta explosión en una fábrica. ¿Contaba con toda la reglamentación, con la habilitación de bomberos? Nosotros lo explicamos eso. Es una fábrica, es una industria importante por el tipo de materiales que trabaja, ¿verdad? En cuanto a su peligrosidad. De la inspección que realizamos inmediatamente posterior al incendio, de los elementos de protección que debía contar, no estaban presentes. No estaban. Es decir, eso nos lleva a hacer las observaciones que se hicieron a la industria. Seguimos en una problemática con las medidas de protección. No obstante ello, los elementos de protección que estaban presentes en la planta, esto sí lo debo aclarar, para el combate del incendio, no hubieran evitado que el evento se generara. El evento no está vinculado, el inicio de este evento y todo su desarrollo, a la presencia de elementos de protección contra el incendio. Tal vez sí lo podrían haber limitado en su propagación, o mejor dicho, con convencimiento lo digo, nos podría haber ayudado a nosotros al combate, pero no así a evitar el evento que pasó. Claro, lo que pasa es que además pasó muy poco tiempo después, donde fallecieron 4 trabajadores también en un depósito de fuegos artificiales en Toledo. Sí, lo hablamos con el Inspector Nacional del Trabajo, tal vez en el caso de Toledo fue el incidente, lo que es el accidente laboral más importante que se ha dado en los últimos tiempos, con 4 personas fallecidas. También volvemos a decir lo mismo, la presencia de los elementos de protección contra incendio dentro del depósito de pirotecnia no hubieran evitado que el evento se diera. El evento se da y nosotros hicimos saber la pericia por 4 posibles fuentes de calor que estaban presentes dentro del depósito en el momento que se generó el incendio. Es decir, acá hablamos de un error en procedimientos, es decir, no debían haber estado presentes ninguna de esas posibles fuentes de calor dentro del depósito. Donde se trabaja
con lo que es considerado dentro de los materiales peligrosos, tal vez uno de los más inestables, ¿verdad? Como es el explosivo. ¿Cómo se realiza la habilitación de bomberos y el control de este tipo, sobre todo de empresas, ¿no? Que hay trabajadores con todo esto que decís vos, que no está preparado. Ustedes saben que el proceso de habilitación de bomberos había sido cuestionado durante mucho tiempo. Desde que asumí la dirección hemos trabajado con el Ministerio del Interior en intentar llevar a un proceso mucho más expeditivo, de modo tal de que la empresa alcance en breve tiempo el periodo de habilitación. La habilitación que a veces queda postergada durante años mientras se van haciendo los ajustes. Sí, antes demoraba. Eso lo intentaste. ¿Hace cuánto que asumiste el cargo? 9 meses que llevo. Y lindos, ¿eh? En estos 9 Cargadito. meses, como decimos que no ha faltado nada absolutamente, llevamos ese proceso de 25.000 trámites que teníamos, estamos en el entorno de los 4.000, es lo que nos está quedando hasta ahora, para levantar el debe que teníamos. El resto están saliendo al día. ¿Qué significa esto? El sistema antes uno presentaba un sistema de habilitación que presentaba su proyecto ante bomberos lo analizaba, lo aprobaba, después se instalaba y por último se lograba la certificación. En eso había un vaivén de mucho tiempo. Hoy por hoy la empresa, con el técnico habilitado que tiene, presenta ante bomberos su proyecto con un sistema de declaraciones expresas, lo cual, partiendo del principio de la buena fe, es decir, que las declaraciones expresas dicen que se ajusta a la realidad, automáticamente está aprobado. Una vez que está aprobado, nosotros tenemos 8 años, que es el periodo de habilitación que se les da para inspeccionarlos. Lo que implica que lo podemos inspeccionar, no como era antes, que se daba la habilitación, se hacía la inspección al momento de habilitarlo y después por un periodo de 4 años no se lo volvió a inspeccionar. Ahora por 8 años lo podemos inspeccionar si queremos todos los días. Sí, hay un dato que es fuerte para cerrar, ¿no? Que van 55 muertos este año, ¿no? O sea, estamos en una cifra hablando, 90% más de muertes que el año pasado. Casi el doble del año pasado. Impresionante. Vos sos un bombero casi que de familia, de vocación. No muchos te conocen porque eras el vocero, pero ahora sos el director. Llegar ahí, encontrarte con esto, debe ser bravo, pero también todo un desafío, ¿no? ¿Cómo lo vas llevando? Lo definiste en otras notas como un genocidio lo que estaba pasando. Sí, lo hicimos saber. Digo, tristemente también tengo que decir el dato que maneja Fábrega, que decíamos, no son 55, ya son 58 lamentablemente. Claro. O sea, y el número ha crecido a diario. Esto hablamos de que los promedios de fallecimiento hemos tenido años en los que se han dado 7, 8 víctimas fatales. Los picos máximos se dieron en 28, hoy hablamos de 58, es decir, que duplicamos la cantidad de víctimas fatales. Los factores, es multifactorial esto, lógicamente. Se da en su gran mayoría por la negligencia, el descuido, la inobservancia. Personas que estamos hablando, yo creo que hay que tener en cuenta algo importante. 58 son las víctimas fatales que nosotros localizamos sin vida dentro de las edificaciones siniestradas. Se ha ampliado a alguno que falleció dentro de las 24 horas. Claro. El número puede ser exponencialmente mayor si hablamos, tenemos en cuenta las personas que resultaron lesionadas y que con lesiones y a la postre fallecieron, de las cuales nosotros no tenemos registro, no hacemos ese seguimiento. Claro. Ustedes están en el lugar. Esto todo está vinculado a lo mismo, factores humanos en su gran mayoría y tristemente, salvo raras excepciones que nos disparan los números, como fue el residencial de ancianos. Sí, que ahí fueron 8 en ese caso fueron 8 y también tenemos un número importante con 3 eventos que fue en Paysandú. Hubo violencia doméstica y después también el tema de, claro, calefaccionar en invierno, que muchas veces trae peligro. Nosotros evaluamos el tema de los números que hemos manejado que pueden estar vinculados a hechos intencionales y demás. Igual el número sigue siendo muy importante en personas que han fallecido por descuidos. Es decir, dentro del hogar, producto de elementos de calefacción o de dejar menores sin vigilancia. Esos son los números que manejamos reales. La realidad es, ¿cómo se evita esto? Prevención. Podemos instalar todos los destacamentos de bomberos que cada persona requiera, ¿verdad? O que cada localidad si ya requiera. El incendio ya se generó. Claro. La pérdida es un tema ya de educación. Ahí está la clave. Abrir los ganchos ahora que viene el verano. 104 es el teléfono que tiene que llamar la gente. 911 es el número a nivel nacional, por el cual pueden solicitar la asistencia. Claro. Perfecto. Y para denunciar, además, lo que tengan que denunciar también, me imagino. En igual forma, es decir, decimos, más vale tomar la prevención de a quien se vea en actitud sospechosa, extraña o negligente o inobservante en la realización de un fuego, dar aviso. De lo cual mucha gente es pasiva a hacerlo. Claro. ¿Verdad? Por eso hay problema con el vecino, además. Mayor va a ser la problemática con el vecino cuando haya pérdida de bienes. Totalmente. Bien. Leandro Palomeque, muchísimas gracias. Un año que tuvo de todo. Tornado, terremoto, incendios. Agarraste el peor año. Esperemos que cambie la racha para el verano. Pero lo que decía Juan Miguel, ¿no? Te criaste de niño ahí con hermano y padre bomberos, así que... Tal cual. Esperemos que no sea uno la mala suerte. Vamos arriba. Gracias, Leandro. Gracias, Leandro. Gracias por venir. Momento de hacer una tanda en Desayunos Informales. Ya venimos.